yo sueño con ese día en el cual la vamos a recibir en una Venezuela libre, que va a ser como su país, que va a pasar de la oscuridad del comunismo, de la tristeza y la violencia que provocan estos sistemas totalitarios, a convertirse en ese faro, en esa luz, ahora en las Américas, en fortalecimiento de una república con pilares éticos y liberales muy sólidos. Dicen hoy morir de hambre, morir por desnutrición, morir por enfermedades que son perfectamente curables. Son situaciones que suceden en los países que todavía siguen implementando políticas de corte intervencionista y socialista, que sigue levantando las banderas rojas del socialismo del siglo XXI, que tantos muertos se ha llevado y que ha demostrado, una vez más, que sus políticas llevan a la sociedad a vivir como se vivía en la prehistoria, a vivir como se vivía 1500 o 250 años atrás. El socialismo es atraso, de esto no caben dudas, la experiencia lo ha demostrado. Allí donde hay socialismo hay hambre, hay penurias, hay violencia, hay genocidio, hay desnutrición infantil, hay madres muriendo en partos, hay seres humanos muriendo de enfermedades que tienen cura, hay escasez de absolutamente todo, hay pobreza. Esa mentira también se cae por su propio peso con datos. Y vamos a sumar otros provenientes de investigaciones realizadas por el Observatorio Antibloqueo acerca de la agresión a economías emergentes. Las medidas de restricción económica, salvo en los casos de Rusia y China, se aplican contra economías pequeñas que pueden ser sometidas mediante un cerco económico financiero. Investigadores del Observatorio Antibloqueo revelaron que el 82% de las medidas coercitivas unilaterales están dirigidas directamente contra el pueblo. Y es por eso que los mismos del pueblo pueden decir que los más perjudicados son ellos y no los funcionarios. Es así, pero no en la misma forma en la que lo vende la derecha, sino en el hecho de que solo el 18% de las llamadas sanciones impactan al sector privado y a los funcionarios. Ahora vamos a ampliar un poco el panorama. Estas sanciones criminales, en la medida que recaen sobre 29 países además de Venezuela, y esto representa el 28% de la población mundial, garantizan que esa población, por puro antojo de la OFAC, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea, no puedan acceder a alimentos y a bienes materiales como lo pueden hacer el resto de los países, al menos los de la Unión Europea, aunque en ese caso sea tras una extensiva oda al consumo y a la explotación laboral. Eso es un dato para quien se atreve a esgrimir nuevamente esto de que los indicadores más altos de pobreza, de muerte, de miseria y de decadencia de la humanidad se presentan en Venezuela. También va para quien pueda decir que esto lo decimos con datos del propio gobierno o que esto es un panfleto. Pero esos movimientos criminales presentados bajo el informe detallado intitulado Mapa Geopolítico de las Sanciones es un documento de consulta pública nutrido por el análisis y por los propios datos de la corporación Castellum AL, una empresa de manejo de datos de beneficio público en la región. También tiene datos del Banco Mundial y aunque ustedes no lo crean y ellos mientan para condicionar su rol de veedores en las elecciones de Venezuela, ese informe también se nutre de cifras de la propia Unión Europea. En cuanto a Venezuela, era el Parlamento Europeo que empezó a subrayar los problemas de Venezuela. Yo recuerdo al principio de 2015, a finales de 2014, cuando yo empecé a hablar en el Parlamento Europeo sobre las posibles sanciones selectivas. Y nadie estaba en acuerdo conmigo, los socialistas, sobre todo del Parlamento Europeo, que dijeron, no, esto no es el camino, necesitamos diálogo con Maduro, necesitamos hablar, ¿verdad? Pues bueno, ahora llegamos al momento cuando vemos que sí necesitamos las sanciones selectivas y necesitamos hacer un paso más adelante, que eso no es suficiente. Porque no podemos seguir con los ojos cerrados cuando vemos qué pasa en países como Cuba, como Venezuela, en Nicaragua también, que yo pienso que se está convirtiendo en otra Venezuela, desgraciadamente.
Y bueno, lo que puede hacer la Unión Europea depende también de qué tipo de relación nosotros tenemos. Claro, con Venezuela lo que nos queda son las sanciones y trabajar también con nuestros aliados de la región, aliados en las organizaciones internacionales, con los Estados Unidos. La Unión Europea no puede resolver el problema de Venezuela sola. Nos necesitamos aliados. Si volvemos al texto que hoy sometemos al análisis, sus relatores sitúan al libre mercado y a las oportunidades que ofrece en un contexto que solo existe en su cabeza. Dicen desde 2018 que hoy nuestro mundo se encuentra en una situación económica mejor que el siglo pasado y que cualquier otro siglo. Y además que la pobreza global ha disminuido enormemente. Y esto es un hecho que fue posible gracias a los logros de la globalización, del comercio, y en este contexto, Venezuela está en las cavernas. Vale, esto también se desmonta rápidamente. Pese a que esa es la realidad, este sector se encarga de difundir esas mentiras entre ellos mismos y quienes quieran escucharles. Y además durante mucho tiempo dispusieron de todos los reflectores hacia la precarización inyectada a Venezuela para instalar la idea de que este país es puro atraso y miseria. Repiten hoy de gira que los países que siguen sometidos a regímenes socialistas como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua o como Corea del Norte muestran colosales tasas de pobreza extrema, de hambre, de analfabetismo y nulo desarrollo o crecimiento económico. La experiencia se los dice todo. Y nosotros volvemos con una dosis de realidad. 3 de esos países mencionados están bloqueados y sancionados. Esto no es como la historia del huevo y la gallina. Aquí está claro que fue primero. Primero fue la sanción y luego la debacle que han sorteado de forma admirable estos pueblos. Fue y es así, no es al revés, por más que digan y escriban mentiras. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.